Paraguay prohíbe por ley el castigo físico a niños, adolescentes como método de crianza. Pero yo les voy a contar lo siguiente. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, promulgó una ley que prohíbe expresamente el castigo físico a cualquier tipo de violencia como método de corrección o de disciplina, como forma de crianza con el objetivo de proteger a niños y adolescentes. Esta ley tiene por objeto una protección de niñas y niños y adolescentes contra el castigo físico y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nosotros tenemos el apoyo de nuestra querida Mónica López, psicóloga, que viene entrando en el ascensor. ¿Ya llegó? ¿Cómo está? Póngase al lado de la estufa. Pero por favor, tan pilucha esta niña. La voy a castigar. Hoy estamos psicóloga hablando. y amiga de la casa. Psicóloga, amiga de la casa. ¿Frío? No, gracias, No, ya tengo. Ya tengo. Ah, mira, ahí está su cafecito para que Su se vaya teléfono. aclimatando a Qué propósito rico. de la nueva ley promulgada por el presidente de Paraguay. Que me parece una donde maravilla. Se prohíbe estricta y absolutamente la agresión, la violencia, y yo creo que también violencia psicológica, ¿no es cierto?, frente a nuestros niños. Y la pregunta del millón es... ¿por qué? Nuestros amigos en casa también. Dejemos plantear la pregunta a la Nuestra amiga en gente. casa. ¿Están de acuerdo con esta ley donde se prohíbe absolutamente? ¿Les gustaría que se implementara en nuestro país también? El hashtag es comienza con MP y nos responde, ¿qué opina con respecto a esto? Que por supuesto es muy llamativo. A mí me deja por conclusión lo siguiente, Mónica, que en Paraguay hay un alto índice de violencia hacia los niños, porque si hay que hacer una ley, quiere decir que la cosa está grave. ¿Tú manejas alguna información Chile, con mira, respecto a según eso? datos de la UNICEF, el 70% de los niños chilenos ha sufrido alguna vez en la vida un nivel de violencia física o psicológica. Por parte de sus padres. Por parte de sus padres. Y creo que es importante en el fondo empezar a hablar de esto, o sea, que un país haya tomado esto que fue un decreto de la ONU también, decir, oye, Un consejo, paremos, ¿no? un consejo, una sugerencia, pero en realidad tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño también, de no maltratar, de no violentar. Finalmente, cualquier tirón de orejas, tirón de pelo o la palmadita, que está bastante naturalizada acá en Chile, finalmente es un abuso de poder. O el tontito. Claro, Que no o sea sea, tontito. hay muchos niveles de violencia que pueden ser desde unas palabras. Finalmente también, si pensamos en la violencia física, normalmente va acompañada de la emoción de la rabia y muchas veces eso va acompañada de ciertas frases. O sea, es como no seas más tonto o eres un inútil. El golpe no va en silencio. El golpe no va en silencio. Entonces también eso va generando un impacto. Es verdad. Y existe, bueno, de un tiempo a esta parte los derechos del niño se han hecho mucho más palpables. De alguna manera nosotros puesto sobre la mesa en nuestro tiempo no teníamos como la claridad que existían los derechos del niño. Hoy los niños saben. Sí. Saben que a ellos no se les puede pegar, no se les puede tratar mal. Si se sienten mal, reaccionan, acusan, dicen, y me parece perfecto. ¿De qué manera nosotros podemos poner alerta? ¿De qué manera podemos nosotros darnos cuenta o organizar todos estos derechos del niño para entenderlos y poder ponerlos en práctica? Primero entendiendo y hablando como familia también y decidiendo que en esta familia no se va a violentar a los niños, ¿ya? Y no solo a los niños, sino que a nadie, a ningún miembro de la familia merece ser violentado, porque también estamos hablando de violencia entre la mujer, o sea, puede ser, es que yo no le pego a mis hijos, pero gritoneo a mi mujer o a mi mamá que vive con nosotros. Estás generando un ambiente de violencia genera un en el ambiente niño. violento finalmente. Entonces estás validando la violencia como método para poder relacionarse. Y ese niño después hace bullying o en el colegio termina siendo violento. Entonces, Mónica. Claro. ¿Hasta qué punto se puede llegar a ser severo como padre, ¿cierto? O como persona encargada de la educación de ese niño, ser severo en la aplicación como de las normas de la casa, ponte tú, y cuándo eso se convierte en violencia? Porque entiendo que hay un límite, un límite bien delgado que de repente muchas madres les cuesta descifrar y seguramente lo pasan de un lado para el otro. Esto de cuando un castigo puede ser considerado Maltrato. tortura, tú derechamente. Tenerlo encerrado, por ejemplo. Tenerlo encerrado en la pieza oscura o en el closet o meterlo en la ducha con agua fría. ¿Cuándo es castigo severo y cuándo es tortura y maltrato? por eso en Paraguay la ley que promulgaron no solamente es por violencia física y psicológica, sino que hace la declaración. Cualquier trato que sea descalificatorio, humillante, degradante para la persona. Entonces hay ciertos castigos, como te voy a dejar, no sé, sin comer, encerrado, a la luz oscura, sabiendo que tienes miedo a la oscuridad. Finalmente es exponer a una humillación, a una angustia, a un niño que en ese momento probablemente ni siquiera tiene las herramientas necesarias para poder enfrentar un desafío así, y que además los seres a los cuales uno más
confía, que son los padres, que te expongan a ese nivel de sufrimiento, estamos hablando de un tipo de maltrato que sí tiene impacto. ¿Y cómo se reprende entonces? ¿Cuál es la forma de reprender cuando el padre o madre se ve superado porque ya se lo dice 1, 2 y 3 veces y el niño no hace caso? Creo que hay dos palabras claves, que es la firmeza y la ternura. Yo no maltrato si soy firme, o sea, tú que eres mamá también en el fondo lo puedes ver con tus niños, de repente uno se sobrepasa, se ve de repente como, ok, perdí la paciencia y no siempre frente al mismo estímulo. Y eso es lo que a veces confunde a los niños, que hay una inconsistencia, de que, oye, a veces la mamá se enoja porque dejo el vaso acá y a veces no. Sí. A veces me reta por esto. Entonces, primero es importante ser consistente, ser firme también. Es muy distinto decir... no te acerques ahí porque te puedes caer y hay un riesgo real. En el fondo, hay una explicación. No es solamente no porque no. Porque cuando yo digo demasiados no a todo, si yo a un niño le estoy diciendo no hagas esto, no hagas esto otro, cuando digas el quinto no, ya el niño va a estar tan acostumbrado que... Pero Janine tenía un punto que me parece que es la pregunta que se pueden estar haciendo muchas mamás, muchas hermanas mayores en la casa, justamente porque, por ejemplo, es típico que los niños hay una etapa en la cual son súper mañosos, con la comida, por ejemplo, ¿ya? Y no quieren comer las verduras del almuerzo. Por ejemplo. Entonces la mamá dice, perfecto, si tú no te comes las verduras del almuerzo, yo no te doy el postre. Okay. Te quedas sin postre. Te quedas sin tomar once hasta que me comas todas las verduras del almuerzo y te vas a la pieza. Eso, que para mí es algo súper simple, que para mí no sería maltrato, te lo digo desde mi punto de vista, puede ser considerado por otras personas como un maltrato, porque estás sometiendo al niño a ese estrés que tú nos comentabas hace un rato. Entonces, ¿dónde está el margen para que las mamás se puedan... Claro, el límite. Porque es súper complejo. Es importante, por ejemplo, cuando uno, poner límites o poner ciertos castigos, en el fondo, es distinto a maltratar y descalificar. Si yo le digo, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin postre, y yo veo que mi hijo no va, no sé, sufrir de desnutrición o de una dificultad, digamos, porque no le voy a dar un helado, o sea, pero me interesa que tú aprendas a comer bien, sanamente, es distinto. O sea, yo creo que el maltrato tiene que ver con cualquier agresión física, ¿ya? No hay niveles acá, es importante aclararlo a la gente en la casa. Un coscorrón. El coscorrón, el tirón de pelo, el tirón de oreja, la palmadita, también son maltrato. Entonces, cuando hablamos de maltrato físico, es cualquier agresión hacia un niño. Y con respecto a agresiones verbales, o sea, todo lo que sea descalificar, humillar, comparar, por ejemplo, las comparaciones que te humillan o que te hacen sentir menoscabado frente a un otro, ¿ya? Esas comparaciones negativas, que no te incentivan a mejorar, sino más bien te hunden. Y por otra parte también es importante decir, bueno, si un niño está mal y yo quiero enseñarle, también es importante esa conversación después. Si yo me sobrepasé y le pegué una palmada, lo que no hacemos muchas veces y que debería hacerse es pedir perdón. Yo como adulto y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, esto no debía hacerlo, estaba sobrepasado. Tan fuerte pegar es difícil, pero en el fondo... Es que ese no es el argumento, eso no es lo que hace el papá o la mamá que pega la palmada. No, pues, o sea, la eso es lo que palmada tendría es como... que hacer. Eso es lo que tendría que hacer y lo que se... Es que por eso digo, después de la palmada viene y lo vuelves a hacer y te vuelvo a dar. Claro. O la próxima vez que no me hagas La caso ya amenaza. sabes lo que te va a pasar y es que Claro. viene otra palmada. Pero está demostrado que finalmente los niños responden más al refuerzo positivo que al castigo. O sea, el castigo, de hecho, continuamente, lo único que genera en los niños es rencor, resentimiento, más rabia y que vuelvan a incluso escalar en la conducta negativa que quiero tratar de cambiar. el punto sería uno mismo tratarse, digamos, y no venir con los problemas de la calle a rematar al cabro chico muchas veces cuando no tiene la culpa de algo. O sea, uno tiene que estar controlado para poder resolver los problemas, ¿no? Tú dices algo súper cierto que tiene que ver con el padre, o sea, con trabajar realmente cómo puedo calmarme, cómo identificar que mi nivel de rabia ha ido subiendo, cómo poder tener técnicas, incluso en pareja, en familia, de cómo poder pararse y poder atajar esto antes de que siga escalando. Técnicas y herramientas. Técnicas y herramientas. Ahí estábamos hablando sobre la nueva ley puesta en marcha por el gobierno del Paraguay.